Buenas, sean cuando sean, soy Luis Miguel Delgado del blog tunegociolanube.net y hoy tenemos con nosotros a Laura, siempre me pasa con los nombres, La Riso, siempre me pasa lo mismo. Bueno, Laura, el apellido no sé de dónde vendrá, pero no, a mí no me resulta fácil y bueno, nos va a contar un poco un viaje que ha hecho ella de casi 36.000 kilómetros o más de 36.000 kilómetros, cómo ha conseguido hacer autostop siendo mujer y que no digan por ahí cosas, sobre todo superando temas familiares y mentalidades, pues eso, tradicionales. Entonces, un poco después de esta pequeña presentación, que ella nos va a contar mucho mejor, el saludo a Laura y la primera pregunta es ¿quién es Laura y cómo has diseñado hasta llegar aquí tu vida? Buenas, Laura. Hola, mi nombre es Laura Lazzarino, es un apellido italiano, no es tan difícil, pero tiene una doble Z ahí tramposa. Soy escritora, soy viajera y el diseño de mi vida creo que estuvo siempre en torno a los viajes. Los viajes es algo que marcaron el rumbo de casi todas mis decisiones porque desde muy chica tuve la curiosidad de conocer otras culturas, de salir al mundo. No nací ni me crié en una ciudad turística, por lo tanto, cada vez que veía un turista o un mochilero, que era algo que rara vez se cruzaba en mi camino, para mí era todo un acontecimiento. Y siempre, bueno, me quedaba con esa curiosidad de preguntarle más, de saber por qué estaba acá, cómo había llegado, qué le gustaba, etcétera, etcétera. Y bueno, a medida que me hice más grande, la curiosidad fue creciendo más y más. Y cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, cuando terminé la escuela, dije, bueno, quiero estudiar algo que me permita viajar, y si me pagan para viajar mejor. Así que empecé a estudiar turismo en la universidad, que no fue la carrera para que me pagaran para viajar, pero sí me sirvió muchísimo. Y bueno, por situarnos un poco, porque todo el mundo conoce la Argentina por el turismo y Buenos Aires, pero luego Argentina es muy grande y digamos que tiene muchos distritos. Entonces, bueno, cuéntanos un poco de si tu zona, digamos, es cosmopolita o no, y luego ese trabajo que consigues después de haber estudiado, pues bueno, licenciatura de turismo. ¿Cómo llega el momento ese de, oye, mamá, papá, que con lo que he estudiado, con lo que tengo, pues voy a empezar a viajar, ya en plan, no solamente los fines de semana o, digamos, la época que me toca de vacaciones? Yo nací y me crié en una ciudad que se llama San Nicolás de los Arroyos. Es una ciudad súper industrial, con un puerto muy grande, muy, 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 muy tradicional, que está a unos 250 kilómetros de Buenos Aires, capital, y a 60 kilómetros de Rosario, que es la tercera ciudad del país, una ciudad muy grande, muy cultural. Así que digamos que Rosario siempre como que se comió a San Nicolás. Todas las cosas importantes pasaron siempre en Rosario y acá nada. Así que yo me fui a estudiar a Rosario cuando terminé la escuela, estudié allá y ya cuando iba a mitad de carrera conseguí un trabajo para irme a vivir a Iguazú, que es donde están las cataratas, así que estuve viviendo un año en Iguazú, que fue para mí un salto en ese sentido de poder estar en contacto con más turistas y con más mochileros. Y después de ahí me fui a vivir a Capital, terminé mi carrera y empecé a trabajar como agente de viajes, en una agencia que se dedicaba a traer turistas italianos a la Argentina. Así que digamos que mi vida siempre estuvo, como te decía antes, en torno a esta cuestión del turismo y de los viajes. Y yo siempre dije que me iba a viajar. Yo no creo que a nadie lo haya tomado de sorpresa y al que sí es porque nunca me prestó atención o porque no me conocía. Porque no es que de un día para el otro dije, mamá, papá, me voy a hacer estrella de rock y esta chica de dónde salió. No, yo vivía hinchando con que me quiero ir de viaje, me quiero ir de viaje. Y el primer viaje largo que hice fue, bueno, primero, bueno, la primera forma de viajar era consiguiendo trabajos en temporadas para ir, como te decía, de Iguazú, estuve un tiempo en Córdoba también viviendo y cuando me recibí ya estaba trabajando, tenía 2 semanas de vacaciones y me eché ahí vacaciones con feriados y me fui a hacer mi primer viaje largo que fue a Bolivia. Bolivia para los argentinos, imagino que es como Marruecos para los españoles, es lo que nos queda más cerca y lo más exótico, porque Bolivia realmente es otro planeta,
sobre todo para los que vivimos en el centro del país, es totalmente diferente. Así que me fui sola, ahí me enfrenté a los primeros veredictos, estos que hablábamos de las mujeres viajando solas, es como, nadie me dijo te va a ir bien. Todo el mundo era tener cuidado y que cómo vas a estar sola y que no hables con extraños. Y yo decía, pero si me voy de viaje, ¿cómo me voy a hablar con extraños? Me la voy a pasar todo el día sin hablar, porque uno viaja justamente para conocer a otra gente. Y me fue súper bien. La verdad es que hice Bolivia, Perú, llegué hasta el sur de Perú, que es Machu Picchu, fue como la meta final. Y cuando volví, y que la mayoría esperaba, bueno, ya está, ya se sacó las ganas, ya se le pasó, yo vine con la adrenalina allá arriba, queriendo seguir viajando, y ahí fue donde yo me di cuenta de que no era una cuestión de un capricho o algo que se me pasaba, algo transitorio. Yo quería seguir viajando. Así que bueno, después de ese viaje tuve la posibilidad de hacer un viaje más largo, también sola. Viajé desde México a Panamá, todo Centroamérica, y cuando volví de ese viaje es que yo empiezo a escribir. Abro un blog, que estamos hablando del año 2009, en ese momento tener un blog no era lo que es hoy en día, que todo el mundo tiene un blog. Era algo raro, algo que la gente entendía, bueno, pero ¿para qué es un blog? ¿Cuál es el sentido? ¿Quién te va a leer? Y yo no tenía idea si alguien me iba a leer, tampoco me interesaba, qué sé yo, no aspiraba a la fama ni a un reconocimiento ni nada. Yo simplemente quería contar lo que a mí nadie me había dicho. Porque viajando me encontré con un montón de otras mujeres solas, la mayoría europeas, uno se encontraba con muy pocas latinoamericanas y en su mayoría eran o argentinas o colombianas, por ahí, pero después el resto de los lugares donde yo iba, las chicas mexicanas o no sé, digo México porque fue donde más estuve, era como que les gustaba, pero no se imaginaban, la presión social era muy fuerte. Entonces empecé a escribir con ese objetivo, con decir, bueno, sí, yo lo hice, tengo 22 años, no me secuestraron, no me raptaron, no me encontré en una bañera sin mis riñones, que es el mito urbano que todo el mundo te dictamina, no sé de dónde salió, y empecé a escribir así, de esa forma, para contarle a otras chicas que era lo que yo había hecho. Y bueno, aquí creo que primero voy a preguntarte por el tema de todas esas voces que has tenido de no lo hagas, no empieces, no viajes, todas esas voces prudentes, incluso a lo mejor hasta personales, que seguro que algunas te dirían, ten cuidado, te van a violar. ¿Cómo las superaste? Y animándome, no hay un secreto. La mayoría de esas voces no eran una mala intención. Yo no puedo decir que sentí que me decían no vayas o casate por una cuestión así de no nos traiciones, la tradición familiar, no, para nada. Sino era una cuestión de preocupación lógica. ¿Qué escuchas la televisión sobre México, sobre Guatemala? No son buenas noticias. Entonces, ¿en dónde te vas a ir a meter? Y las enfrenté animándome. Y una vez que hice mi primer viaje y que me di cuenta que era todo producto del miedo basado en una ignorancia, en no conocer realmente, y después, bueno, fue salir y aguantarme la adrenalina y bancarme el miedo y ya, después me di cuenta que no pasaba nada. Porque además de una manera de viajar que tampoco es convencional en el sentido de aprovechas mucho el tema del autostop o por lo menos lo cuentas mucho en el blog. Sí, mis primeros viajes los hice en transporte público. Ya el hecho de irme sin un paquete armado, simplemente con un pasaje de ida y una guía de viajes y a ver qué pasaba, ya para mí eso era demasiado atrevido y entiendo que para mucha gente lo sigue siendo, sobre todo si sabemos que las redes de transporte público en muchos países son toda una aventura. Después de estar 4 años viajando así, lo conocí a Juan, que es mi pareja, que ya venía viajando a dedo, que ya tenía toda una trayectoria en el ambiente, y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a animarnos. No me daba miedo por el hecho de que estábamos los dos juntos. Y hoy por hoy ya llevo 5 años viajando así, a dedo. He hecho dedo sola, no siempre, pero he hecho dedo con amigas. Y está buenísimo, porque más allá de la cuestión económica, que por supuesto ahorras un montón, es una cuestión social. Haciendo dedo escuchás unas historias increíbles, conocés gente y te llevas una impresión más acertada de la realidad del país que informándote solamente con los medios tradicionales, porque haciendo dedo tenés contacto con gente de todo tipo de situación, de estrato social, de religión, etcétera, etcétera. Así que se vuelve un poco adictivo. A mí me gusta muchísimo. Entonces, con este inicio de tus viajes,
empiezas un blog que en principio lo hacías para ti misma. A partir de ahí seguramente empiezan a surgir cuestiones interesantes, anécdotas. Y luego también comentas que escribes un libro. ¿Qué fue primero, el libro y el blog? Y luego cuéntanos un poco qué es lo que te ha ido aportando a lo largo de tus viajes. Mira, lo de escribir es algo que lo tengo desde siempre. Siempre me gustó muchísimo escribir. Nunca me lo imaginé como una salida laboral porque me parecía que para llegar alto había que tener contactos. Yo no vengo ni de una familia de artistas, ni de escritores, ni de gente conocida, para nada. Y entonces yo dije, bueno, ¿quién va a apostar por mí? ¿A qué puerta voy a ir a golpear? Sobre todo viniendo de un lugar chico. Acá en Argentina siempre decimos que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer yo a Buenos Aires? No, la verdad es que me frustré sola en ese sentido, me puse yo sola la barrera. Estudié turismo, pero como tenía muchas ganas de escribir igual, también estudié comunicación. Empecé con el blog, como decías vos, en el año 2009, para contarle a otras chicas que era lo que a mí me había pasado, mis experiencias y demás. A partir de eso me empiezan a pedir más artículos, la misma gente que me leía, yo sigo escribiendo, y de a poco, bueno, me fui enterando un poco de todo este mundillo blogger, de lo que era el SEO, de un montón de cosas que antes no las tenía ni en cuenta. Y siempre escribí diarios de viajes, diarios personales, tengo un baúl acá en mi casa, no sé, desde los 8 años hasta ahora, todo lo que escribí en mi vida. Cuando lo conozco a Juan, Juan también tenía ya su libro publicado, un viaje a Medio Oriente, y cuando hicimos el viaje a Sudamérica se dio natural el hecho de escribir un libro entre los dos. Honestamente nunca pensé que el libro iba a llegar hasta donde llegó. Hoy tenemos más de 3.000 copias vendidas y hace un año que el libro está en la calle y lo vendemos directamente desde el blog, por lo tanto es lo que nos permite a nosotros seguir viajando y es un orgullo realmente haber podido lograr de cierta forma vivir de esto. Así que nada, estoy muy feliz con eso. Y bueno, ahora un poco vamos a hablar del tema del libro porque me parece interesante sobre todo plasmar con la multitud de historias, de sucesos y de anécdotas que te habrán pasado en un libro donde cuentas pues eso, las aventuras que has tenido en 36.000 kilómetros. ¿Cómo condensas tantas historias y cómo se recibe por parte de los lectores el libro que tienes, el de Caminos Invisibles? Mira, condensar el libro fue todo un tema. Nosotros desde entrada sabíamos, por una cuestión de costos y de costos de envío, que el libro no podía pesar más de medio kilo. Es una medida extraña para un libro, porque uno dice, bueno, que tenga tanta cantidad de páginas, que tenga fotos a color. Nuestro libro tenía que pesar menos de medio kilo. Y muy difícil condensar tanto tiempo, fueron 18 meses de viaje, 2 personas escribiendo, 2 personas viajando, por lo tanto 2 puntos de vista que no siempre eran parecidos. Entonces dijimos, bueno, vamos a dividirnos, vamos a hacer un índice, a dividirnos los temas para que cada quien escriba de ciertas cosas. Cuando hicimos la primera revisión nos dimos cuenta que ya llevábamos 250 páginas escritas y estábamos en Bolivia recién. Le dije, Juan, si seguimos a este ritmo vamos a terminar escribiendo una enciclopedia de 3 tomos. Así que lo más difícil fue cortar, elegir las historias, fue lo más complicado. Logramos un muy buen equilibrio, el libro tiene 350 y pico de páginas, y la recepción es muy buena, yo estoy muy contenta y muy sorprendida, porque si bien el libro es un libro de un viaje por Sudamérica, el título del libro es Caminos Invisibles por 2 motivos. Primero porque es un viaje que no fue por las rutas turísticas. Si bien tocamos lugares turísticos, el libro trata de incentivar a la gente a que se salga un poco de la Lonely Planet y de los mapas y de los lugares que hay que ver. Porque hay un montón de lugares que están buenísimos y que la magia está en que no va nadie, justamente, que conservan todo eso que los lugares turísticos ya perdieron porque le vendieron su alma al diablo, en muchos casos. Entonces, animarse a descubrir un país más allá de los íconos. Pero también son caminos invisibles por el estilo de vida, porque yo desde que renuncié hace 5 años a la agencia de viajes, me animé a apostar por mí y a vivir de lo que yo quería, y nunca más volví a tener un jefe. Y eso es un camino invisible en esta sociedad, ¿no? Con los esquemas de, bueno, recibiste, trabajá, casate, tené hijos, comprá tu casa, etcétera, etcétera. Vivir así es diferente. Entonces la respuesta, recibo muchos correos, sobre todo de mujeres, lo cual me pone muy feliz, diciendo, bueno, me siento como te sentías vos.
porque yo cuento esta transición, ¿no? Cómo fue que decidí, que me animé, y no fue un camino de rosas, la verdad es que no fue nada fácil. Y así que bueno, la recepción es muy buena, sobre todo no solo por la parte del viaje, sino por la parte personal. Y con las historias que seguro que te da el blog para ampliar y para, digamos, para contar como más, para poderte explayar, ¿cuáles son, pues digamos así, las dudas y las preguntas que te suelen llegar y si hay alguna anécdota curiosa o que te haya llamado la atención que te ha proporcionado el blog con tus lectores? La verdad es que la mayoría de las preguntas que llegan son preguntas muy puntuales de información. En mi blog encontrás artículos así, guías prácticas, pero lo que yo más disfruto escribir, y creo que a todos los que escriben un blog por amor a la escritura les debe pasar lo mismo, son historias. A mí los datos duros me gustan, pero me gustan las historias. Así que uso muchas veces las preguntas de la gente para escribir artículos. De hecho, este viernes voy a publicar uno sobre, bueno, cómo elegir una buena mochila de viajes y cómo armar la mochila. Pero después recibo preguntas de todo tipo. Una anécdota así, graciosas, sí, tengo miles. Me han llegado a preguntar cosas pero muy insólitas. A veces la gente me pregunta, bueno, pero, no sé, ¿y de dónde sacás agua? Yo digo, bueno, del grifo, de la canilla, como todo el mundo, no es que uno se va al medio de la montaña. Pero las anécdotas lindas, creo que lo más lindo que me puede pasar es el hecho de conocer a la gente. El blog me ha llevado a conocer mucha gente en persona. A veces me pasa a decir, bueno, estoy en Guayaquil y me dicen, ay, yo leo tu blog, te invito, vamos a tomar un helado, vamos a conocer la ciudad. Y encontrarme con gente que por ahí me dice, no, porque vos en un artículo dijiste tal y tal frase, y yo me pongo a pensar y digo, no sé, escribí más de 300 artículos, no me acuerdo qué es lo que dije en todos. Y me he encontrado con gente así, y eso, bueno, me pone feliz. Sobre todo saber que hay gente que se motiva con el blog, que puede hacer un buen uso de lo que uno escribe. Y Y bueno, por los correos que mantuvimos, este verano pasaste por Albania. Es un país que en principio no tiene tu mismo idioma y tampoco es un país, digamos, con un idioma o que la gente está acostumbrada al inglés, en el cual muchos nos manejamos. ¿Cómo fue, digamos, por hacer el contrapunto de un viaje donde te puedes defender de alguna que otra manera, con un viaje donde, digamos, aún así vas más a la aventura? Albania fue un choque positivo, por supuesto, pero un choque de culturas. Yo venía de Italia, donde mal que mal todo es conocido, digamos, y pasar para Albania fue rarísimo, pero fue hermoso. A mí Albania me sorprendió muy positivamente. El idioma, en la costa tuve suerte porque Albania tuvo una oleada de inmigración muy fuerte hacia Italia y miran mucha televisión italiana, así que yo hablo italiano, más o menos nos entendíamos, pero después cuando entramos al interior de Albania, y no había manera, nos entendíamos con lo básico del albanés que habíamos aprendido. Nosotros viajamos con una lista de las palabras que más o menos usamos, pero encontré gente súper predispuesta. Como que, bueno, no nos entendemos, pero nos vamos a entender igual de alguna manera, ya sea con dibujitos, señalando, y te matás de la risa y a la larga encontrás la forma de comunicarte. Igual una anécdota te cuento respecto de Albania, que a mí me llamó muchísimo la atención, es que las mujeres, no hay televisión albanesa propiamente, es decir, hay, pero no es lo que predomina. La gente mira muchísima televisión de afuera y tienen 2 o 3 canales de cable donde pasan todo el día telenovelas mexicanas, subtituladas en el albanés. Entonces me encontré con muchas amas de casa que hablaban español. Me decís, pero ¿de dónde aprendiste? Y aprendí de la televisión. Así que a veces nos terminábamos entendiendo, parte con lo que sabían de la novela y parte con señas. Y bueno, digamos, con todo este ejemplo, ¿cómo te ves o cómo ves digamos, tanto el blog como algún proyecto que tengas en mente, cómo te ves de aquí a un año, 6 meses? Mira, de acá a 6 meses voy a estar viajando. Ahora estamos en Argentina, vinimos por 3 meses o un poco menos para las fiestas y por cuestiones familiares, pero ahora estamos saliendo de viaje probablemente en marzo. No sabemos bien a dónde todavía, estamos con 2 o 3 proyectos ahí. Y la idea es hacer un viaje largo otra vez para al regreso volver a hacer un libro. Ese es el proyecto. Pero
cuándo y dónde, nunca se sabe. Ya no decimos a dónde viajamos porque siempre decimos vamos para acá y después terminamos yendo para allá. Así que no sé bien a dónde. Y a la hora de montar el blog y, digamos, también un poco combinarlo con el libro, ¿cuáles han sido tus tres principales errores o tus principales errores y tus principales aciertos? A la hora de crear el blog, Sí, un poco por el tema de o tecnológico o por el tema o por el tema formativo o simplemente porque empezaste tarde o mal enfocada o... es una buena pregunta. No sé si hablar de errores, porque creo que si volviera el tiempo atrás, no sé si podría hacer las cosas diferentes. Creo que en el mundo blogger ha avanzado todo tan rápido que por hoy tenemos a la palma de la mano un montón de herramientas que hace 6 años no eran tan conocidas para la gente común. Yo no vengo del mundo de la informática. Entonces, me hubiese gustado tal vez tener un poco más de noción de SEO, porque estuve blogueando los primeros 3 años muy en el anonimato, si se quiere. Entonces, pero no sé si tampoco hubiese sido posible. Hoy por hoy cualquiera que se abre un blog ya sabe que tiene que ocupar la URL, sabe que hay plugins para SEO, ya sabe dónde poner la foto, qué etiqueta poner en la foto. Cuando yo empecé a bloguear con Blogger, y Blogger ni siquiera te dejaba poner las fotos en el medio del texto. Vos ponías todo un chorizo de texto y abajo otras fotos que eran así de chiquititas, sin quedar en ningún lado, y no había otra forma de hacer las cosas. Entonces, no sé si hablar de errores. Tal vez podría haber empezado con los suscriptores desde antes. Llegué tarde, un poco tarde al mundo de los suscriptores. Pero después nada más. La pasé muy mal pasándome de Blogger a WordPress. La sufrí de terror. Pero bueno, aprendí un montón también. Que hoy no sabría tantas cosas si no la hubiera pasado tan mal. Y en cuanto a aciertos, creo que el mayor acierto que uno puede hacer es no venderse, es ser fiel a lo que a uno le gusta hacer, no copiar. Veo mucho eso hoy en los blogs nuevos, como que bueno, todos arrancan y veo pocas ideas originales. Tal vez para mí fue más fácil porque cuando yo empecé no había tanta gente, pero creo que lo mejor que uno puede hacer es ser fiel a uno mismo y escribir lo que a uno le gusta y perfeccionarse en lo que a uno le gusta y las cosas van a surgir solas si uno hace lo que hace con pasión. Y, a ver, espérate. Bueno, pues en estos viajes y en toda la evolución que has tenido, ¿qué libros o qué trucos, no sé, qué herramientas así rápidamente nos puedes comentar que a la gente le pueda venir bien por si quiere empezar pues a viajar o a hacer pequeñas pruebas, por ejemplo, de viaje en autostop? Libros de autostop no hay muchos, pero sí hay un foro que es muy bueno que se llama hitchwiki.org, en donde es fantástico porque uno pone desde dónde está saliendo a dedo y hay toda la indicación para ir al mejor lugar donde pararse para que te frene un auto, sobre todo en grandes ciudades, y está en inglés y en español, así que Hitchwiki es un muy buen foro. Eh, y después, blogs. El blog de Juan, que es acrobatadelcamino.com, tiene muchos tips también para salir de viaje a dedo. Y después, nada, contactarse con otros viajeros para sacarse el miedo. Básicamente creo que esa es lo primero que hay que hacer es sacarse el miedo. ¿Y qué opinas de la frase tu primer intento saldrá mal, tenlo en cuenta en el presupuesto y en el diseño? Es muy Por tenerlo en cuenta, no solamente por tema técnico, sino que muchas veces las primeras ideas no suelen funcionar o el primer viaje no es como lo esperabas. Sí, es muy cierto. Yo creo que la mejor fuente de aprendizaje, sobre todo en esto que no es 2 más 2 igual 4, solo prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y si te pasa, por ejemplo, que salís a la ruta y pasan 4 horas, 250.000 autos y nadie te frena, y probablemente o estés mal parado, o estés mal vestido, o estés en un lugar en donde no tenías que estar. De todo se aprende. Creo que esa es la gracia también, ¿no? Pues sí.
Y si pudieras darte un consejo cuando tenías 18 años, ¿cuál sería? Que me quede tranquila que todo va a salir bien. Que no trate, esto es un consejo muy importante, nunca hay que tratar de tener todas las respuestas de antemano. Encuentro mucha gente que me dice, ay, a mí me encantaría viajar, pero ¿qué voy a hacer cuando me jubile? ¿Y qué voy a hacer cuando tenga hijos? Y bueno, preguntarle a una persona que está trabajando en un banco qué va a hacer cuando se jubile y probablemente tenga una idea, pero tampoco lo va a saber con certeza. Creo que a veces el peor enemigo son los miedos de uno mismo. No hay que tener las respuestas, hay que empezar y las cosas después van apareciendo y uno va aprendiendo y se va acomodando. Pues prácticamente ya estamos en el final de la entrevista y ahora es la parte del test de preguntas rápidas en el que puedes responder con una palabra o una frase, según quieras. Bueno, Eh, una canción, eh, me gusta Ella usó mi cabeza de Gustavo Cerati. una comida, Ceviche de Perú. un capricho, Hoy tengo mil, soy muy caprichosa. Helado, quiero helado siempre, en todos lados. una web, ¿Un qué? ¿Una web? una web, Mi blog. un lugar, Colombia. una ciudad, Reykjavik, en Islandia. un dibujo animado, Los Simpson. un fracaso, Uy, un fracaso. Cualquier deporte que intente hacer, soy un fracaso en todos los deportes. un animal La tortuga. y un sueño. Un sueño, seguir viviendo de lo que amo. Y bueno, la última pregunta que ya hago es, ¿qué significa para ti ser feliz? Poder vivir de lo que uno ama, poder vivir de lo que a uno lo apasiona. Pues Laura, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Creo que has dado una visión interesante de los viajes y sobre todo de la posibilidad que se puede viajar en autostop, aunque Sí. todavía crea mucha gente que es peligroso y no nada recomendable. Y que nada, que al final el viajar es como uno se lo plantee y como uno quiera. Si quieres añadir alguna cosa, te dejo que nos comentes lo que quieras. Muchas gracias por el tiempo. Hace rato que teníamos ganas de hacer esta entrevista y nunca podíamos, así que muchas gracias por no abandonar. Y lo mismo que dijiste vos, hay tantos viajes posibles como viajeros en el mundo. No hay una receta ni para la felicidad ni para los viajes. No hay viajes mejor que otros. Yo creo que lo más importante es salir, es animarse y es hacer la experiencia propia de uno y disfrutar. Y ya sabéis, si queréis el libro de Laura, porque se puede conseguir, digamos, aquí en España o hay Sí, problemas desde Argentina. ningún problema. El libro nosotros lo mandamos a todo el mundo, sale de acá de Argentina por correo certificado, llega súper bien. Y para comprarlo tienen que escribir a tienda.acrobatas@gmail.com. O desde mi blog también hay un formulario que pueden ahí dejar el mensaje. Pues ya sabéis, si queréis el libro Caminos Invisibles, podéis ir a losviajesdenena.com y ahí estará, supongo, el formulario. Y nada, cualquier cosa podéis visitar su blog, losviajesdenena.com. Y gracias por tu tiempo, Laura. No, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Adiós, Laura. Si te ha gustado, suscríbete.